Tenemos con nosotros a Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, arrancamos la semana en negativo para las bolsas europeas. Estamos viendo realmente lo mismo en el caso de Estados Unidos. En una semana, como decimos, insistimos, marcada por los bancos centrales. Miércoles tenemos la decisión de la FED y al día siguiente la del Banco Central Europeo. ¿Cómo estáis viendo este arranque de semana? Bueno, arranque de semana, o mejor dicho, semana trepidante, ¿no? La que viene por delante. Como bien decías, hoy datos macroeconómicos. Yo no sé si el mercado descontaba ya lo que hemos visto hoy, datos de inflación en España por encima de lo esperado, datos de crecimiento en el Producto Interior Bruto en Alemania ya en negativo, cuando se esperaba un crecimiento estable. Y por tanto, pues vemos si lo que en anteriores semanas creíamos que iba a ser todo positivo, que habíamos arrancado un año de manera excelente, con datos macroeconómicos muy saludables, estamos viendo ya las primeras piedras, ¿no?, en este camino del año, y veremos si esas piedras que estamos encontrando ahora pues puedan surgir luego en un efecto en los bancos centrales, que veremos, como decías, miércoles y jueves, a la vez que conoceremos distintas presentaciones de resultados, ¿no? Así que, por lo tanto, pues tenemos de todo. Tenemos datos macroeconómicos, tenemos decisión de bancos centrales, tenemos resultados corporativos para dejarnos un poquito más claro, allanar un poco el camino hacia dónde podría ser los siguientes pasos, ¿no?, de los mercados. Veremos cuáles son los siguientes pasos, veremos hasta qué punto nos sorprenden o no los mensajes de Jerome Powell, de Christine Lagarde. Por cierto, muy importante también que en el periodo de resultados empresariales en el que nos encontramos esta semana en Estados Unidos va a estar marcada por las cuentas de las grandes tecnológicas. Tenemos a las FANG, tenemos a Meta, Apple, Amazon, solo por mencionar algunas de ellas. ¿Qué es lo que podemos esperar de estos resultados? Bueno, en general ya lo hemos estado viendo en estas últimas semanas, como tras los resultados de Netflix, los resultados de Microsoft, pues un poco en general ha sido un signo mixto, ¿no? Sobre todo, pues lo que más nos hace dudar es el guidance o las expectativas, ¿no?, que podríamos encontrar de cara a los próximos meses, y esas expectativas pues no son del todo positivos. Los crecimientos del año pues son en su mayoría mejores a lo que teníamos en el año anterior, pero desde luego los riesgos de desaceleración, riesgos de recesión, pues es algo que nos hace dudar, y uno de los parámetros clave, desde luego, pues esas decisiones. Hoy hemos visto también en Philips, ¿no?, despidos, creo que son de 6.000 personas, ya lo hemos ido conociendo en semanas anteriores con estas FANG y con otras muchas compañías en esa notificación continua de despidos, y eso es un indicador claro de que estas empresas, pues desde luego que ven unos riesgos durante los próximos meses que a lo mejor el mercado, como decía al principio, pues no descontaba. Hemos pensado que la inflación ya pues podía haber parado, que podía haber tocado techo, cosa que ya hemos visto en España que no es así. Hemos visto cómo pues estas compañías han presentado unos resultados que en algunas de ellas han ido peor de lo esperado, y el mercado pues ha ido descontando unas cosas que, según los discursos de los organismos, de los miembros de los organismos como de los bancos centrales, pues no van en esa línea, ¿no? Así que esa discrepancia, esa diferencia entre lo que hemos ido descontando y lo que estamos encontrando, pues es uno de los principales riesgos. Pero estaremos muy atentos de todas formas a cada una de esas presentaciones de resultados. Mañana tenemos ya ExxonMobil, tenemos Pfizer, tenemos McDonald's, ya empiezan a ser durante la semana multinacionales de enorme calado, y luego, como bien decías tú, pues tenemos Apple, tenemos Amazon, así que todo lo que venga a ser pues en el consumo, la inversión, la computación en la nube, como nos comentó Microsoft en la semana anterior, pues serán datos para examinar y estar muy pendientes, y sobre todo, como decía, las expectativas de los próximos meses. Veremos cómo manejan las expectativas estas compañías. Por cierto, Manuel, semana también marcada por el plano macro. Bueno, y aquí tenemos que mirar a dos cosas. Por un lado, esperábamos conocer mañana el dato de IPC de Alemania, que hubiera sido crucial para la reunión del Banco Central Europeo. Finalmente, De Statis ha anunciado que pospone esa publicación a la semana que viene. Cita problemas técnicos. Esto va a ser importante de cara bueno, al panorama que pueda dibujar el Banco Central Europeo, sobre todo teniendo en cuenta que era un dato fundamental, ¿no?, para poder sobre todo manejar mejor las previsiones y tomar pues de una forma mucho más sólida esa próxima decisión de tipos de interés. Esto por un lado, pero por otro, la referencia macro que sí vamos a tener va a ser en el plano laboral en Estados Unidos, ¿no? Vamos a mirar esta semana la encuesta de empleo y ya a las nóminas no agrícolas el viernes de la Oficina Laboral de Estados Unidos. ¿Qué es lo que podemos esperar respecto al plano laboral estadounidense? Bueno, desde luego que el mercado laboral en Estados Unidos ha sido, yo creo, el parámetro más sólido de los principales parámetros que estudiamos, ¿no?, de los datos macroeconómicos que estudiamos
en las diferentes economías, ¿no? Cuando veíamos datos de PIB por debajo de lo esperado, cuando veíamos inflaciones históricas, sin embargo, el mercado laboral seguía siendo sólido y, de hecho, pues en cada publicación que estamos observando cada semana de las solicitudes de empleo, pues parecen ir a la baja, ¿no? Es decir, menos solicitudes de desempleo y, por tanto, pues sigue una evolución estable y sólida del mercado laboral. Así que la tendencia, según esas estimaciones y esos datos que estamos conociendo, debería de seguir siendo muy positiva para el mercado laboral en un pleno empleo histórico que estamos viendo, a pesar de que, como decíamos, pues las grandes compañías han ido publicando y notificando diferentes despidos de gran parte de sus plantillas en las últimas semanas, que esperamos que eso sí pueda darse un incremento en los próximos meses, ¿no? Pero en el plano macroeconómico de este punto de Estados Unidos esperamos que siga siendo sólido. Todo lo que no sea eso, desde luego, será una sorpresa para el mercado y eso sí, pues sería una sorpresa realmente negativa que esperamos que pueda surgir en bajadas de los mercados financieros. Y, sin embargo, en Europa, pues el dato que íbamos a conocer mañana de una inflación que podría estar en torno al 9% en Alemania, pues nos ha servido la de hoy en España para ver que realmente puede no haber tocado techo, y ya lo hemos visto con los intereses de la deuda, ¿no? La rentabilidad de los bonos subiendo, dando pues una perspectiva de una posible subida de tipos en un futuro más elevada de lo que podríamos pensar, y por tanto pues no tenemos esa referencia en Alemania, tendremos la referencia de España que hemos conocido hoy, y además pues tendremos otras referencias como datos, por ejemplo, en China o datos de consumidor en Estados Unidos. Así que, por tanto, pues semana plagada, como decías antes, de datos de resultados, de bancos centrales y de datos macroeconómicos de relevancia. Pues todos esos frentes son los que tenemos abiertos para esta semana, que no son pocos. Manuel Pinto, desde XTV, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros, un placer.